Bienvenidos a esta novena, no nos acordamos, temporada Confesión de Parte en este país con tantos cambios. La verdad que mantener un programa durante tantos años, un programa político donde se puede sentar y reflexionar y charlar, es una tremenda victoria que celebramos todos los domingos porque ustedes están ahí del otro lado. A ver, a muchos les debe haber pasado que en estos días les preguntan cómo estás y todos tenemos una sensación rara, ¿no? Y no me gusta mucho hablar de sensaciones porque soy periodista, pero la tenemos, una sensación de incertidumbre, de duda, de angustia. Las imágenes del miércoles de la marcha de los jubilados, barras, cámpora, izquierda, depende el medio que escuches o el diario que leas, terminó muy mal, y cuando decimos muy mal, es muy mal. Y el gobierno redobla la apuesta todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, constantemente. A pesar de haber una víctima muy clara en esta situación, Patricia Bullrich trata de explicar que en realidad la bala de gas lacrimógeno rebotó y después le pegó al fotógrafo, y que además también un poco es de responsabilidad del fotógrafo por haber estado agachado, y que si vos vas a un lugar tan complicado podés llegar a sufrir algún tipo de daño. Y Lilia Lemoine dice, bueno, para hacer una omeleta hay que romper los huevos, digamos, este es el costo que hay que pagar. Y en medio de todo esto, alguien que yo creía, perdón, no le quiero faltar de respeto, pero de verdad creía un tipo de la política y que podía venir a poner cierta seriedad a todo esto, como es Guillermo Francos, el jefe de gabinete, habla de casi golpe de Estado. Santiago Cafiero, diputado de Unión por la Patria. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Romina? Bien. Bien no, más o menos. Como todos. Que más estamos, bien mal. Pero está bien la intro que hiciste, me parece que describe un poco más allá de las pasiones y lo que uno pueda sentir o de la pertenencia política que uno tiene. Uno ve que hay un cuadro de situación donde el cuerpo social de la Argentina está enfermo y ve estas acciones violentas que se multiplican y que lamentablemente las naturalizamos. Las naturalizamos más o menos, digamos, ¿no? Las naturalizamos y hay un punto donde el gobierno toma una decisión inflexible, que es la represión para sostener el protocolo antipiquete, cueste lo que cueste. Sí. Y así, digamos, cueste un fotógrafo, cueste una jubilada golpeada, cueste lo que cueste. En general, a ver, ya que este es un programa que está muy bueno porque podemos charlar y más a fondo y no estamos con la dinámica del doble clic. Sí, dame el título. Porque fui a buscar ese título. Vos sos muy buena también, sos una muy buena profesional para sacar títulos. Sí. A mí me ha sacado muchísimos títulos en mi carrera política, es así cierto. Pero está bien, pero la charla te da más eso de... Mirá, yo creo que hay un tema que sí es para la reflexión, que es que no es una casualidad. Un modelo que se instala en la Argentina, este modelo de extrema derecha, que lo que lleva adelante es un programa clásico de desregulación de la economía, ¿no? Apertura de mercados, volver a fortalecer ese eje del neoliberalismo, que es ni más ni menos que la desregularización financiera, o sea, desregular todos los mercados financieros, porque hoy es eso, digamos, la columna vertebral de el neoliberalismo en el mundo son los sectores financieros, estos sectores financieros a nivel internacional, son los grandes fondos de inversión, digamos, son esos, digamos, ¿no? En ese esquema, la desregulación, sumado a los recortes que tenés que hacer, porque ese modelo también cierra con muchos recortes, y también con una cuestión que estudiamos muchos, que es este tipo de modelos del liberalismo y del neoliberalismo que proclamaban un Estado mínimo siempre, ¿no? Quitarle capacidades al Estado. Ahora siempre se busca un eufemismo porque no es muy agradable. En general uno siente que el Estado lo protege, en general, digamos, el argentino sobre todo pero acá busca el estado de bienestar. Demonizan, recortan. Bueno, y se agarran de algo y recortan y punto. Y este modelo funciona de ese modo. ¿Qué pasa? Tiene conflictividad social. Ese modelo siempre tiene conflictividad social. Y acá viene la segunda parte. Por eso yo te digo, creo que esto hay que analizarlo en este contexto. Acá hay un modelo de financiarización de la economía, de mercantilización de las relaciones sociales,
donde el Estado se retira, donde el Estado ya no es amortiguador de las injusticias que el mercado genera. ¿Y qué sucede? Eso genera conflictividad social. Bueno, el Estado, entonces, ¿para qué sí funciona? Para reprimir. Es un Estado que reprime, es un Estado que se retira de entregarle los medicamentos gratuitos a los abuelos, se retira de los programas más sensibles, como los programas oncológicos, para ayudar a paliar enfermedades terminales. Se retira de esos lugares, pero ¿dónde sí está el Estado? ¿Dónde sí se expresa el Estado hoy? Hoy el Estado se expresa en la represión. Ahí está el Estado. Pero la represión como buenas noticias. Muchos llaman al Ministerio de Bullrich el Ministerio de las Buenas Noticias para Javier Milei, porque la represión con connotación positiva. Bueno, para ellos sí, porque para ellos es sostener control. Represión no es mala palabra. No, porque después también entra si querés, un debate sobre el control de la calle, ¿no? Y esta suerte de disputa. Este tipo de gobiernos de extrema derecha en el mundo, en Argentina, necesitan también tener de algún modo muy raleado lo que son los movimientos populares, que son los que a partir de militancia o a partir de acciones políticas concretas, que muchas tienen que ver con su principal activo, los movimientos populares, los principales activos que tienen, que son, la gran masividad que tienen, digamos, ¿no? Sus causas. Entonces lo que tratan de hacer es, por supuesto, ralear eso. Ahí está la Argentina hoy. Perdón, ralear. Y no quiero, no quiero hacerme la distraída. Estamos hablando con Santiago Cafiero, que ocupaste el Ministerio de Relaciones Exteriores, fuiste jefe de gabinete, tuviste una responsabilidad muy importante, digamos. Tuvimos muchas marchas en contra. No, pero espera, no voy al tema, no voy al tema de las marchas. No, porque si no, sabes qué parece, yo me imagino a la gente diciendo, pero ¿qué lo está contando? Como si fuese un observador de la realidad, cuando Milei, y sé que esto, digamos, es incómodo y que les molesta, pero Milei en parte, digamos, es el resultado del fracaso de las políticas de tu gobierno, digamos, sí, ¿no? Porque a vos sí políticas no, mirá, yo... ¿No? No. ¿Del fracaso de qué? De la política, no de las políticas. ¿De la política de tu gobierno, tengo que decir? Yo creo que sí, porque lo que fracasó fue la política. Las políticas, uno tendría que hablar de las políticas públicas que se hicieron, y eso fueron importantes. Lo que le pasó, a ver, primero, yo creo que uno tiene que sí dar cuenta de lo que le tocó. Yo tuve 2 cargos de mucha responsabilidad, me tocó administrar la pandemia desde la jefatura de gabinete, y me tocó ser canciller de la Argentina. Bueno, uno tiene que dar cuenta de eso, no solo dar cuenta de que ha hecho su tarea con honestidad. De un gobierno, eso es lo que te pregunto, digamos, de un gobierno que generó tanta bronca, tanto hastío, tanto malestar, que eligieron, digamos, no fue lo malo conocido, sino prefiero lo bueno, a ver lo bueno por conocer. Bueno, por conocer no creo, porque él decía, pero es importante. Lo que te quiero decir es que el momento de votar, no sé lo que pasó hoy. Yo creo que el político tiene que poder dar cuenta de los lugares donde estuvo. Entonces, por eso yo te decía, nosotros, mientras yo fui jefe de gabinete, por ejemplo, con el gobierno que participé, que tuve una participación protagónica. ¿De Alberto y Cristina o de Alberto? El gobierno del Frente de Todos, okay. Estábamos todos. Ese gobierno no reprimió, ese gobierno no hizo estas acciones y tuvo muchas marchas y tuvo acampes y qué sé yo, y no tenía protocolo de piquete y no reprimía de este modo. Esa es la realidad. Entonces vos decís, no, nosotros no tuvimos un fotógrafo que se debate entre la vida y la muerte. No pasó en nuestro gobierno. Entonces, eso es una decisión, eso es una decisión política. Dicho esto, que por eso yo quería te quería hacer una diferenciación de que no es, pasa esto y hay una marcha y bueno, entonces hay externalidades y puede pasar. No. Eso sí hay una decisión política que suceda. Lo marco con conocimiento de causa y porque efectivamente fue lo que sucedió los 4 años que tuvimos nosotros en el gobierno. Nosotros no mandamos nunca a reprimir las marchas a las que iba Javier Milei o Patricia Bullrich. Nunca lo hicimos, a pesar de que eran ilegales porque violaban los protocolos sanitarios de ese momento. Pero no importa, esas son las diferencias en términos de decisiones políticas. Con respecto al gobierno nuestro, tampoco me interesa un súper revisionismo, está todo sobrediagnosticado lo que pasó. Yo te cuento mi opinión. Mi opinión es que las políticas fueron muy buenas. ¿Por qué? Porque se hicieron más de 6.000 obras públicas donde el gobierno anterior había hecho 200. Se hicieron más de 140.000 casas donde el gobierno anterior había hecho 14.000 casas. Tuvimos el récord de empleo de los últimos años. La baja de desocupación de 5 puntos, ahora está creciendo la desocupación. Tuvimos el récord de exportaciones. Nos podemos agarrar de un montón de cosas
que vos me vas a decir, bueno, pero es estadística y el tema de la inflación. No, sí, por supuesto, la inflación fue lo que en materia de políticas, lo que no supo resolver el gobierno nuestro, es real. ¿Pero vos crees que solo les dijeron que no por el desmanejo de la inflación? Eso, por la política para mí. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque yo que veo que hoy Milei tiene, por ejemplo, un retiro y muchísimas dificultades en muchas instancias de políticas que no resuelve, de temas de la sociedad argentina que no resuelve, al revés los agrava, y sin embargo no tiene el cuestionamiento que teníamos nosotros. Milei sabe, y este gobierno sabe, cómo contener a la opinión pública, una parte de la opinión pública. Y eso lo hace, ¿por qué? Porque tiene política en el sentido que conduce su espacio y le habla a su electorado y conduce a su electorado. Eso está. Nosotros, ¿qué nos sucedió? Bueno, manejaba, podemos decir, hasta el 14 de febrero, las cosas cambiaron, hablo de Libra y lo que vino de adelante, pero vos decís que maneja la agenda mediática. Yo creo que sí, él tiene, pero más que la agenda mediática, que para mí es mucho más profundo, él tiene una muy buena conexión con la agenda pública, porque la agenda de lo público, el debate público. Y entonces él conduce ese debate público. Pero a través de quién. Por supuesto lo ayudan. ¿A través de quién? De los medios que están con él, que no le cuestionan, y él, que le quitan pero Santiago Cafiero, él te diría, no pongo un peso de pauta, y con toda la pauta que tienen ustedes deberían haber hecho una mejor conducción en todo caso de pauta. Yo no sé si es con pauta. Pero decís que hay voceros oficiosos en los medios. Bueno, pues sí, si haces zapping te das cuenta. Bueno, hay voceros oficiosos en los medios. ¿Ustedes no tenían? Muy pocos. ¿Quién hablaba? Escúchame, cuando nosotros inauguramos el gasoducto Néstor Kirchner, la obra más importante, hacía 40 años que la Argentina no hacía un gasoducto. ¿Cuál fue la noticia? ¿De qué se habló? ¿Del gasoducto? ¿De las potencialidades que iba a tener la Argentina para exportar? ¿De cómo la Argentina ganaba y hacía un salto de calidad en Vaca Muerta? ¿O se habló de que Cristina y Alberto tenían dos buques separados, ¿no? Que ni se podían ver, que Cristina miraba por un lugar y Alberto miraba para otro en ese acto? Pero no, ¿es responsabilidad de los medios lo que sucedió? No, por supuesto que no. Pero no fue esa foto, sino el daño que le hizo esa interna a la gestión, al gobierno y a todos los argentinos. Entonces es la política, no las políticas. Entonces tiene mejor política Javier Milei, que viene de... No tengo duda. Tiene mejor política Milei que el gobierno de Unión por la Patria, del Frente de Todos. Nosotros supimos construir un frente electoral para ganar una elección que a priori parecía imposible. Porque si yo te digo que vos te tenés que enfrentar con un presidente que tiene el apoyo de Brasil, tu principal socio comercial, el apoyo de Estados Unidos, el apoyo del Fondo Monetario Internacional, que controla la ciudad de Buenos Aires y que controla la provincia de Buenos Aires, me decís, y Santiago, está muy difícil para la elección. Nosotros le ganamos a Mauricio Macri, que tenía todo a favor. Entonces fue, desde el punto de vista electoral, Frente de Todos fue muy exitoso. Ahora, para llevar eso a una coalición de gobierno, la política, y no las políticas, la política fue la que no se supo resolver. Y eso nos llevó a generar un espectáculo de la política, convertir a la política en espectáculo, y eso fue algo que por supuesto, nos pasó factura a la sociedad. Y es así. Y entonces, y después de ahí vino Milei, o podía venir Patricia Burri, o qué sé yo, Larreta, el que sea, no importa. Pero era obvio que el peronismo iba a perder por ese espectáculo que habíamos dado. Pero escúchame, y viene un outsider de la política que no tiene ninguna estructura, no tiene gobernadores, no hace pie a nivel federal, ni siquiera le importa, tiene 4 gatos locos en el Congreso. Igual que en el mundo, No está bien, pero está bien, es cierto. Está bien. Me vas a decir lo que me decía mi mamá. ¿Qué? Bueno, no me importa que a todos les fue mal, me importa que a vos te fue mal en el colegio. Bueno, exactamente. Está bien, pero te quiero decir que también hay un fenómeno. Está bien, no le decía todo esto a mi mamá, no te preocupes. Tampoco pienso que seas mi mamá. Me la hace muy difícil. Escúchame, lo que te digo es, mirá, para poner en claro esto, también hay un fenómeno de las democracias liberales, de las democracias occidentales, que están atravesadas por una crisis profunda. Pero ¿cuál es el mejor manejo de la política que puede hacer frente a hombres y mujeres que históricamente han militado lo que nosotros conocemos como la política histórica? Y aparece como diciendo, la política de Milei es mejor. Tiene un mejor manejo de la política. De lo político, sí, no tengo duda. Porque tiene mejor manejo de la agenda pública, porque evidentemente, vos podés decir, bueno, no, pero es porque, qué sé yo, porque tiene voceros todo el tiempo. Y sí, también, bueno, pero eso se construye de la política. O no, y si no los tenés, los podés contrarrestar con mucha militancia. Pero para, voceros ¿estás hablando de verdad o estás siendo irónico? ¿Voceros de Adorni frente a lo que pudo haber sido Gabriela Cerruti? No, ¿o hablas de los voceros de vuelta? Los periodistas. De todos los periodistas. No hablas de los voceros.
No, porque Gabriela me parece mucho mejor, mucho más honesta en su tarea. ¿Que Adorni? Pero Adorni te pone la música que vas a bailar todo el día, toda la semana y todo el mes. Porque él pone la música y los parlantes se los ponen todo el mainstream argentino. Entonces, si se lo repiten La Nación Más, se lo repite Clarín, se lo repite Infobae, y bueno, ya está. Pero ahora, Gabriela peleaba contra todo eso y encima era profundamente honesta porque defendía lo que creía. O sea, el error fue contar. No, el error ningún fue. El error el exceso de honestismo es raro. No. Vos me estás diciendo en cuanto a desempeño de funcionario. Sí. Pero no tengo ninguna duda. Gabriela Cerruti, ninguna duda. Mejor funcionaria que Adorni, sin embargo, Adorni es el que te maneja esta política que Adorni lo que tiene. Está bien, pero que reconoces que es tan buena de Milei que es el dominio del diálogo público. Porque tiene amplificadores. Tiene un coro que después repite 24 horas Santiago, lo que el tipo dijo. Lo tenían ustedes también. ¿Con quién? Contame, decime. Lo tenían ustedes también. No me vas a poner el lugar incómodo, digamos, de tener que estar señalando colegas. Tenían también. Y acá Milei te diría, y no me voy a poner, digamos, en abogada de Milei, pero él te diría, y mira, yo no puse pauta. Y ellos tenían toda la pauta para manejar todo el relato. Primero no es verdad, anda a ver la pauta oficial, ok. Ahora, todos sabemos que es mucho más importante la pauta de los organismos y sobre todo la pauta de YPF y del Banco Nación que la pauta oficial. No seamos boludos, es así. Cualquiera que mira los presupuestos sabe que es así. Es 5 veces más la pauta de YPF, lo era en ese momento, la pauta de YPF que la pauta oficial. Y encima la pauta oficial va auditada, con lo cual tampoco puede ser que no es un tema. Bueno, pero vos decís que él tiene. No es un tema de pauta. Aparte de reducir demasiado a tus colegas. No, y a mí también. Sí, y el laburo periodístico. Con lo cual no creo que sea así. Lo que sí creo es que amplificación, más amplificación. ¿Y nosotros qué teníamos? Y acá te digo que acá hay un efecto político concreto de diferenciación. Javier Milei y La Libertad Avanza y este gobierno libertario tiene un oficialismo. Nos pueden parecer raro, no, esto, lo otro, nos puede gustar lo que dicen, nos puede parecer que insultan hasta incluso nuestra inteligencia, pero lo tienen un oficialismo. Nosotros fuimos un gobierno sin oficialismo, no tuvimos oficialismo, no hubo. Lo está diciendo Santiago Cafiero de la Cámara de Diputados, a la que Javier Milei fue a denigrar en las sesiones ordinarias, diciendo que no los necesitaba, y lo está diciendo Santiago Cafiero, reivindicando el oficialismo que Milei tiene y que no tuvo el Frente de Todos después de haber pasado el papelón de Sago, Pagano, Lemoyne, Bocacci. No. Por supuesto que tiene situaciones traumáticas. Más vale, pero sigue teniendo vocerías. El Frente de Todos, nadie se hacía cargo del Frente de Todos. Ni de lo bueno se hacían cargo del Frente de Todos. Y acá decís que hay más que, o sea, que hay como más lealtad partidaria a un, o absolutamente. ¿Qué? Más lealtad partidaria a un partido que no existe, que tiene 5 minutos. No importa, absolutamente. Me estalla la cabeza. Pero es así. Y escúchame, ¿y Martín Menem? ¿Quién defendía? Te revisé porque el que me llevas. Sí. Pero ¿cuántas políticas de estas que te estoy diciendo se defendían como defiende La Libertad Avanza alguna pavada, digamos? O alguna medida, o se defienden en contra. Es la verdad. ¿Cuántos? No. Acá era como, el Frente de Todos parecía el Frente de nadie. Entonces nadie se quería hacer cargo. Y es así. Y no de lo malo, ¿eh? No, sí de lo bueno. Pero sí que tiene más lealtades, digamos. Este señor tiene más lealtades. Absolutamente. A pesar de que eyecta funcionarios, no da explicaciones, se saca de encima amigos, a pesar de todo eso. Construye muchas más lealtades y eso hace que construya algo que yo creo que es valorado en la sociedad argentina, que es la autoridad presidencial. ¿Por qué? Porque no tiene nadie que lo cuestione permanentemente. Entonces eso es algo que desde adentro, ha podido desde adentro o desde afuera. Está bien. Vos decís, Milei reconstruyó la autoridad presidencial. Desde adentro, te digo. Venimos también del subsuelo, ¿no? Con todo respeto, no sé si sos amigo, cómo sigue tu relación. Alberto Fernández terminó, digamos, siendo un gran desastre, no solamente creo que por la foto de Olivos, sino por el famoso aliado de las mujeres que terminó siendo procesado en una causa principio de inocencia mínimo, ¿no? Arranquemos con el principio de inocencia que el Estado argentino... Hay un procesamiento. Sí. Hay un procesamiento. Pero eso no implica que sea culpable, ¿o sí? No, dije, terminó con un procesamiento. Bueno, no dije
No dije acusó, dije terminó con un Y procesamiento. Macri estaba procesado por Y escuchas ilegales. y Macri asumió procesado y lo desprocesaron el otro día. Está bien, pero acá el hecho, digamos, no, me parece que, vos decís, reconstruyó la autoridad presidencial. No sé si Alberto Fernández alguna vez la tuvo. ¿No? No, en la época de la pandemia, por ahí en el... Por eso te iba a ir ahí, 80% media, ¿eh? Bueno, de imagen positiva. Esa famosa mesa donde estaba, Bueno, ¿qué estaba? Kicillof Y Larreta, y bueno, claro, en esa famosa mesa sí, pero digo, venís de reconstruir la autoridad de la nada, porque la verdad que no terminó. No, bueno, pero era el único responsable. Por eso yo digo, todos fuimos responsables de que se deteriore la política hacia dentro del Frente de Todos. Y eso es lo que la sociedad nos facturó. Y vos hoy ves en Milei... Eso es la inflación, por supuesto, No, digamos, no seamos boludos, digamos, eso también. Y con Massa inflación de 200 y pico % y era muy difícil. Y con Massa siendo presidente prácticamente el último era muy año. difícil, era muy difícil. Y además a Alberto se le cuestionaba, digamos, el rol de la presidencia a través de los propios, y vos decís, acá no lo cuestionan los propios. Obvio. A Milei no lo cuestionan los propios. No tiene interna. ¿Cuál es la interna de Milei? ¿Cuál es la interna? Bueno, no sé, el otro día parecía medio técnico, pero si querían emplazar el juicio, la comisión de juicio político, si se sentaban, si se paraban, si se tiraron vasos de agua, se cagaron a trompadas. Eso es muy del Congreso y nadie lo cuestiona a él. A él. A Alberto lo cuestionaban permanentemente, a Alberto directamente, sin red de contención. Ahora, no lo cuestionan los propios. Y la oposición no está para cuestionar a nadie. Sí, cómo no. Nosotros estamos, el juicio político presentamos. Pero escuchan, pero no tienen efectividad porque no se aprobó. Bueno, Santiago, está bien. Corre, de eso se trata, perder elecciones. ¿Vos no crees que corre solo, que Milei mira a los costados y dice yo sigo? Porque la verdad, veíamos la discusión, la UCR, la discusión entre Abad y Lustó. El peronismo que no termina de encontrarla. Algo los ordenó, y lo hablábamos hace un par de semanas, que también ya nos olvidamos, cuando amenaza con intervenir la provincia de Buenos Aires por el tema de la seguridad, pero termina ordenando la interna entre Cristina y Axel, Milei. O sea, sí, no importa. A ver, vos me sí. decís, che, ¿qué hace la oposición? La oposición, yo te puedo decir, la oposición, el bloque de Unión por la Patria, somos 98. Sí. ¿Tenemos mayoría para imponer la agenda? No tenemos mayoría para imponer la agenda. Ahora, ¿tenemos un número importante? Por supuesto. ¿Qué hacemos? Bueno, tratamos de llevar una agenda política y una agenda legislativa. A veces eso tiene, desde el punto de vista legislativo, logros, como por ejemplo, aumentar el presupuesto para las universidades, aumentar las jubilaciones. Y después, por supuesto, que después el presidente vetó, digamos, iniciativas que se tuvieron, que después que se logró. Que son herramientas de la democracia, te gusten o no, que y después el presidente lo vetó, pero no importa. Sí, pero te quiero decir, la tarea, por eso sí, pero la tarea nuestra es una tarea que se hizo y que se hizo con resultado. Y después tenés una parte de la política que, por supuesto, es muy difícil llevar adelante porque somos 98 y no tenemos mayoría. Entonces, pero pueden ser 98, no tener mayoría y tener un norte. Se los ve sin ganarle un norte. A Milei. Se los ve sin un norte. No, el norte es clarísimo. Sin un norte. No, el norte es clarísimo. Ningún compañero del peronismo está pensando en otra cosa que no sea ganar en el 25 para posicionar el espacio y ganar en el 27. Sí. Y a vos algunos tienen un abordaje y otros tienen otro. La estrategia puede ser distinta. Ahora, el fin, el objetivo es ganarle a Milei. ¿Por qué? Porque vemos que este es un gobierno que efectivamente lo que está llevando adelante es un gran deterioro acelerado de la Argentina. Pero Santiago Cafiero, mientras todos estamos mirando lo que está pasando, e insisto, digamos, yo busco constantemente a ver quién aparece de la oposición. Después vamos a ver el caso Manes. Bueno, pero no busques nombres. No, pero escúchame, mira, vos me hacías un poco de paralelismo en aquel momento. Mira, en el 2021, la oposición en ese momento que teníamos nosotros era Juntos por el Cambio, ¿no? Macri estaba absolutamente corrido y se debatía un poco qué pasaba entre Bullrich y Larreta. Pero sobre todo era Larreta con mucha preponderancia. Fíjate lo que cambió en 2 años después el escenario político, termina siendo presidente Milei. Está bien, Larreta termina perdiendo escandalosamente por la diferencia que le sacan, termina perdiendo contra Bullrich su interna. Pero ¿a vos no te parece que en medio del caos, cuando uno busca, digamos, por eso digo que me sorprendía tanto y ahora te lo quiero preguntar, ¿no? Guillermo Franco es un tipo que viene de la política, hablar tan livianamente de casi golpe de Estado y señalar al kirchnerismo como responsable de la desestabilización. Que se lo mandan a decir eso. Bueno, ahora no, pero digo... que nadie pueda pensar que... Pero no es peligroso estar hablando de casi golpe de Estado y de señalar a un sector importante de la oposición como responsable. Con la barbaridad que dice el presidente, la verdad que lo que menos me importa es lo que dice Guillermo Franco. La barbaridad que dice el presidente se pasa por, no importa dónde,
la Constitución Nacional, la República Argentina, los poderes de la República, nombra jueces por decreto. No, miremos Santiago, lo que firman. No me interesa lo que dicen. Ya a esta altura. Pero ¿cómo? Pará. ¿No te importa que un jefe de gabinete se siente a decir que son responsables de un golpe, casi golpe de Estado? No, me parece mucho más grave lo que firman que lo que dicen. Y lo que firman son estafas millonarias a partir de criptomonedas. Lo que firman son recortes para los jubilados. Lo que firman son recortes para los medicamentos de los jubilados. Recorte para las áreas oncológicas. Recorte para los pibes. No, me importa, honestamente te digo, me importa mucho más lo que firman que lo que dicen. Ahora, lo que dicen ya no les presto atención. Todo lo que firman y lo que hacen, lo pueden hacer. Discuto mucho con colegas y con la dirigencia política si juega al fleje de la democracia. Y la verdad que nunca traspasó ese límite. Porque si vos te fijas, todos los mecanismos que usó, los pudo usar. La Corte todavía no le dijo nada del famoso DNU. No, la Corte a nosotros tardaba una semana en decirnos que no, digamos, ¿no? O sea, la Corte acompaña, esta Corte está acompañándolo. Bueno, es obvio. Bueno, pero si la Corte lo acompaña, si el uso de los DNU es una herramienta que le dio la propia Cristina Fernández de Kirchner, no importa, pero es una herramienta que tiene. No, es una herramienta que tiene, es una ley. Es una herramienta que tiene, el veto es una herramienta que tiene. Está usando todos los elementos de la democracia. Son elementos que no son ilegales, pero a priori son bastante ilegítimos. ¿Por qué? Porque no es que lo que sea ilegal es ilegítimo necesariamente, pero sí hay muchas cosas que son legales, pero que no son legítimas. Y él está haciendo un abuso de la herramienta del DNU. Porque una cosa es que él haga un decreto de necesidad y urgencia, nosotros, pandemia, decreto de necesidad y urgencia, bueno, después se cuestionó, de hecho, digamos, tiene fallos judiciales, digamos, se judicializó todo lo que hicimos. Pero había un contexto, había un virus, digamos, era algo real, algo que pasaba. Y otra cosa es hacer un DNU, porque no tenés los votos en el Congreso, porque no querés accionar acuerdos políticos, porque no tenés ganas de que en el acuerdo político vos tener que ceder algo de lo que vos pensás, y que ese es el juego de la democracia, y entonces en ese DNU, modificar, ¿viste? Hacer una reforma en la Constitución pero la encubierta. Oposición no se lo voltea, la justicia no lo declara inconstitucional. No. Y entonces se siga. Pero te vuelvo a repetir. Por eso estoy diciendo, vos me decís, che, ¿es ilegal? No, no es ilegal. Ahora es ilegítimo. Porque para eso, el espíritu del legislador, cuando se habló del DNU, del decreto de necesidad de urgencia, como una facultad extraordinaria del presidente, no es para un presidente que recién arranca, entonces gobierna con el DNU. No es para eso. No es para eso. Hay un abuso de eso. Bueno, vos me decís, bueno, pero no es ilegal. Ah, no, por eso. Y por eso está vigente, porque no es ilegal. Y por eso para él es un siga. Para eso, por para eso él está pudiendo sí. hacer, porque viste, a mí yo me encuentro todas las pero tardes no para él. En todos los programas diciendo, no puede hacer esto. Y mira cómo lo hace. O sea, toda la respuesta, y mira cómo lo hace. Y todo y mira cómo lo hace. Sí. Hasta que en algún momento no puede hacerlo más. ¿Por qué? Porque la política le va a poner un límite. ¿Quién es? La política, la gente. Santiago Cafiero Corel, mientras estamos en medio de este quilombo, salís a apoyar una línea interna de Axel Kicillof, que a mí me enloquece pensar si realmente creen que van a poder ganar divididos con Cristina Fernández de Kirchner. O sea, no entiendo que están jugando. ¿Por qué? O sea, pero entiendo que vamos a ir divididos? Pero te lo pregunto. Ah, no, la línea interna no es. No, para fortalecer una posición distinta de lo que yo te dije antes. Acá hay, creo yo, al menos 2 estrategias que son bien distintas para ganarle a Milei. Hay una estrategia que conduce, si querés, Cristina, que es la estrategia de hacer un bloque fuerte, digamos, y de alguna manera, bueno, reordenar lo propio, la tropa propia, y desde ahí llegar a diseñar entonces una estrategia electoral, pero desde ahí, desde una identidad muy fuerte. Y hay otros que pensamos que no, que el peronismo lo que tiene que hacer es consolidar, por supuesto, un espacio dentro del peronismo, pero buscar una apertura hacia otros espacios políticos. Es eso. Los dos quieren lo mismo. Con lo cual, ese es el debate político. Lo demás, si lo saludó, no lo saludó, eso es justamente lo que nos deterioró como gobierno. Entonces no hay que hacer eso. ¿Te acordás que contamos cuántas veces hablaron? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron Alberto y Cristina? Vos me vas a decir, pero vos no me vas a dejar mentir en esto, que es una realidad. Para ustedes, los periodistas, es mucho más atractiva la interna del peronismo que la interna de otros partidos, porque todos los partidos la tienen. Digo, a ver, Mauricio Macri mandaba a espiar, Mauricio Macri usaba
a la AFI, usaba agentes de inteligencia para espiar a sus mismos socios electorales. Y está denunciado por eso. Y eso pasaba casi inadvertido, lo decían 2, 3, vos, por ahí, alguno más, y después te puteaban y te trataban de cancelar a partir de la puteada, pero o no es así. Sí. Entonces, y después, si Alberto se peinaba el bigote, si no se peinaba el bigote, si Cristina le daba una lapicera y qué significaba que le daba la lapicera, eso era de los diarios. No quedaba claro quién gobernaba. Tapa de los no diarios. Quedaba claro Gobernaba Alberto Fernández, no te lo dice Cristina, te lo dicen todos. Gobernaba Alberto Fernández. Bueno, ahora, el IFE lo hizo Alberto Fernández, el IFE lo hice yo. El ATP lo hice yo, las vacunas las compramos nosotros, la reforma que hicimos en ese momento para las jubilaciones, decís, hicimos nosotros. Nadie supo cómo militar ni lo bueno, decís, ¿no? Esto está bueno eso, como... No hubo oficialismo. Eso pero no lo digo yo. No, pero es espectacular. Lo decía Moroni, Claudio Moroni decía, somos un gobierno sin oficialismo, y tenía razón. Es espectacular. Ahora no sé si espectacular. No, te pregunto. Como descriptivo, sí. No, es espectacular como... No, sí, como descriptivo. Digo, y sobre todo para no repetirlo, porque yo lo que deseo con todo esto no es convertirme en el tipo que explica un gobierno que no continuó únicamente, porque te vuelvo a insistir, yo creo que el gobierno que fracasó, no, ¿para qué? Porque no tenés reelección, fracasaste, me parece demasiado. Sí, lo que creo, porque aparte es el juego de la democracia, que vos estás obligado a ganar, si no fracasaste, me parece es un error. Para mí me parece un error. Creo sí que, por supuesto, las dificultades políticas que tuvo el Frente hicieron que el gobierno no logre tener, por ejemplo, una política concreta con el tema inflacionario. Porque uno te decía, no, patea para allá, el otro te decía, patea para allá, en el medio de una interna, y entonces había una gran parálisis, y eso fue lo que sucedió. Con el ministro de Economía como candidato. Como candidato. Y todo eso sucedió. Ahora, vos decís, en algún momento no va a poder más. Discutíamos previo a la apertura de las sesiones ordinarias, y lo hacemos públicamente con vos, yo no me termina de cerrar esto de no ir, ¿no? De entregar los espacios, porque creo que la responsabilidad que tienen los diputados, las diputadas, los senadores, las senadoras, es estar y defender desde tu banca. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a defender desde dónde? Y vos me contabas que una discusión interna y que finalmente decidieron no ir. Una vez pasadas las sesiones ordinarias, cuando el ruido y lo acaparó con de casualidad, ¿no? Se registró la imagen de Facundo Manes levantando una Constitución, haciéndole alguna seña a Santiago Caputo, que después baja, lo prepotea y se arma todo ese quilombo. Y mientras Javier Milei decía todo lo que decía, ustedes no estaban. Y el recinto estaba vacío. Y él dijo, semi vacío. Y él decía, yo estoy re cómodo. Y lo dijo, ¿no? Lo decía en medio de la sesión, yo estoy cómodo así. ¿No pensaron, qué cagada, teníamos que estar ahí? ¿Cómo no estábamos? Mira, no, pero yo creo, a hoy te vuelvo a repetir, ¿Está bien en no aquel haber ido? momento hablé contigo en el programa que te dije, mira, hubo una decisión política que fue esta, y yo la acompañé. Y hoy te digo que hicimos bien en no ir, porque era un show de él, para él, y no hay que prestarse a eso. Nosotros tenemos una tarea institucional. Pero la centralidad de la oposición, que lo podía parar, la acaparó en ese momento Manes. La centralidad de la oposición, ¿no?, la tiene el peronismo. ¿Y quién se lo puso ahí? La centralidad de la oposición la tiene el peronismo. ¿Pero quién se lo puso en la apertura de sesiones cuando él salió a decir al Congreso en la cara de los diputados? Pero él dice lo que quiere todo el tiempo. Pero salió a decir, no los necesito. Y después, pero vos decís, no me importa lo que dice, me importa lo que hace. Les dijo, no los necesito. Y después firmó el DNU pero lo hubiera hecho del igual, empréstito con el fondo. Pero vos te pensás que si nosotros estábamos ahí, entonces impedíamos que él lo haga. No, eso no funciona así. Nosotros teníamos que hacer un pronunciamiento político, y ese fue el debate hacia adentro del bloque. ¿Cómo hacemos ese pronunciamiento político? Bueno, vos a veces, sobre todo en ámbitos colectivos, así, digamos, ¿no? Como es una cámara. Bueno, el mensaje político, si tenés vedado la posibilidad de hablar, porque en esa actividad, en la apertura de sesiones, solo habla el presidente, porque Facundo Manes gritó en la banca, pero no habló, no tenía el micrófono abierto, no pudo debatir una idea de lo que decía Milei. Además lo enfocaban solo a Milei, solo había un plano de Milei. El único que habla es él. Entonces no hay un debate. Si vos decís, no, mirá, ahí en el Congreso lo que surge luego es un debate político, te digo, bueno, pues ahí sí, por supuesto, te diría otra cosa. Pero como acá es básicamente ir y escuchar lo que dice el presidente de la Nación, y nosotros no tenemos ninguna intención de hacer eso, sino que lo que queríamos era hacer un pronunciamiento político del fastidio que tenemos porque la Argentina hace 2 años no tiene presupuesto, por el recorte que se hace a los jubilados, por el caso Libra que nadie explica, digamos, por un montón de cuestiones, por el bastardeo permanente a las instituciones, no a los diputados. Eso no le importa a nadie. Ni a mi mamá le importa que putean a los diputados. La verdad, lo que importa es que como contrapeso institucional
de la República Argentina, el poder legislativo, es un poder que tiene que estar prestigiado. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que laburar. No hace falta que no lo desprestigió Milei, digamos, han hecho mérito propio muchos, seguro, ¿no? Pero bueno, sí, también han salido leyes muy importantes. Sí, también es cierto. Sí, también. Con lo cual... Ahora, ¿qué hubieses hecho vos si Santiago Caputo, digo, en el sentido de Santiago Caputo, que hasta donde sabemos es una... Pero si va... No, pero pará, a mí, vos podés decir las instituciones. El hecho de Manes, por ahí, digo, me pasó a mí, pero es la casa de la democracia, donde se aloja uno de los 3 poderes del Estado. Viene un asesor del presidente, monotributista, pero no importa, digamos, alguien que no... Y prepotea, después vamos a ver, digamos, qué fue lo que pasó, está judicializado, a un diputado. Eso no desprestigia... Digo, ¿vos qué hacías? ¿Te preguntaste qué hubieses hecho? Supongo que si algunos se deben haber preguntado que a mí me tiene sin cuidado todo eso, ¿no? Un peronista le pegaba, me decía. Pero bueno, no sé. Y por eso no fue tanta noticia, porque en realidad hubiera sido un héroe Santiago Caputo si le pega un peronista, es la verdad, ¿o no? Digamos todo. Si Caputo, en vez de enfrentarse con un radical como Manes, se enfrentaba con un peronista, no importa cuál, del bloque nuestro... Era un héroe nacional, no habría causa judicial. El problema es que hay causa judicial porque le tocó un radical. Dicho esto, mirá, y te voy a repetir, creo que no hay que quedarse tanto en las anécdotas porque es parte de lo que este gobierno busca, que la política se quede en lo anecdótico. Y me parece que nosotros tenemos que salir de ahí con trabajo, con mucha inteligencia, pero con trabajo. Vos me decís, bueno, pero en el peronismo nadie asoma. Tranquila, ya va a asomar alguien, ya va a aparecer alguien. Es lo que pasó siempre. En el 2017, ¿quién había aparecido? Pero aparecen los de siempre. Pero perdóname, en el 2017 no había aparecido nadie. En el 2019 terminó siendo candidato Alberto Fernández y ganó la elección. Pero tenés y que después, ir contra una fuerza, ¿no? 2 años después, para la elección intermedia, Alberto Fernández tenía mejor imagen positiva que la que tiene hoy Milei, ¿eh? Si vos te vas a marzo del 2021, fíjate, agarra cualquier serie histórica de encuesta, Alberto Fernández medía más lejos que ¿alguien va a aparecer? ¿De dónde? Del peronismo. Nosotros tenemos una cantera de dirigentes que es enorme. Y todos tienen un compromiso, y todos tienen trayectorias probadas. ¿Que miran electoralmente? No importa, ¿cuánto medía Milei? ¿Cuánto medía Alberto Fernández? Sí, ¿cuánto medía Milei? Son los últimos 2 presidentes, cuando le tiraron una encuesta había que buscarlo en el subsuelo, no medían. No tiene que ver con medir. ¿Con qué tiene que ver? ¿Cómo vuelve a enamorar el peronismo? Contame cómo vuelve a enamorar el peronismo. Con un proyecto nacional bien definido, que sea algo serio, que te diga qué va a pasar con la estabilidad económica, pero que también que te diga qué va a pasar con el entramado científico y tecnológico, con las universidades, cómo va a mejorar las jubilaciones, cómo va a generar un proceso distributivo distinto en Argentina, cómo va a ser para abandonar este modelo de financiarización de la economía y va a ir un modelo de producción y de trabajo. Eso es lo que tienes que decir. ¿Qué hace con los recursos naturales? Olvídate, me estás mirando con una cara como diciendo, flaco, me estás escribiendo un PowerPoint. Te voy a aplaudir, pero no me dijiste nada. ¿Sabés qué vamos a hacer? Pensando en los que nos están escuchando, diciendo, sí, está todo muy lindo. A mí decime cómo vas a mantener la inflación en estos números que está manteniendo hoy el gobierno. Es así. ¿Cómo vas? O sea, todo el resto, bárbaro, fantástico. Pero ¿sabés qué pasa? Eso es muy importante. Lo que pasa es que en vez de hacerlo con el ajuste de los jubilados, eso hay que hacerlo aumentando la producción. Y para aumentar la producción, vos tenés que tener créditos que subsidien, esto, viste, para un libertario como se subsidian entre ellos, pero no pueden subsidiar una meme coin, pero no otra cosa. Que subsidien a las pymes, que generen mayor producción, que generen ese entramado virtuoso entre las universidades nacionales, los centros de tecnología y todo el entramado productivo argentino. Nosotros este año va a ser un año de 80.000 millones de dólares de exportación. Nosotros llegamos a 100.000 millones de dólares de exportación. Lo que la Argentina tiene que transitar es ese camino. Ahí se resuelve. Pero va el presidente a Expoagro y lo reciben como si fuese Mick Jagger. ¿Pero quién lo recibe como si fuese Mick Jagger? Bueno. ¿Los que van a Expoagro o los que fueron a escuchar al presidente? No, los que fueron a escuchar al presidente. ¿En Expoagro? Sí. No te estoy diciendo sí, hay militantes de la Libertad Avanza en el campo. Que genuinamente un sector del campo lo estaba aplaudiendo? Genuinamente sí, hay por supuesto, porque genuinamente hay un sector del campo que también es de la Libertad Avanza y es mileísta. Y está fenómeno que lo sea, ¿eh? Hoy le está yendo mal, pero digo, está fenómeno que lo sea. ¿Hoy le está yendo mal? Y sí, no le cumplió ninguna promesa.
al campo. No, ninguna. Escúchame, está todo más caro, no, el tipo de cambio está apreciado, a los sectores exportadores es algo, han perdido muchísima competitividad. Los commodities que el campo habitualmente exporta están a precios muy bajos, eso está bien, la culpa es Milei, pero tampoco genera ningún amortiguador inteligente para eso. Me quedé pensando en esto, nos quedan 3 minutos, Santiago Cafiero, tenía muchas ganas de charlar con vos y está bueno, ni un café le ofrecieron. Un poco de agua, ¿viste? Está más caliente. Sí, está horrible, ya sé, perdón. Escucha, es lo que hay, hacemos lo que podemos. Esta idea que vos insistís, bueno, en algún momento no va a poder más. Ellos lo leen como desestabilizador. No, ¿por qué? Le juega la democracia. En algún momento no va a poder más y estás hablando de las legislativas, estás hablando de que termine su mandato. La Argentina sería un gran retroceso que un presidente no termine su mandato. El costo que tuvimos nosotros como argentinos porque en el 2001 se haya interrumpido un mandato constitucional, sea de quien sea, fue grave. Y aparte terminó con muerte, digamos, ¿no? Eso la Argentina no lo quiere. Y esto del peronismo, no quiero dejar de preguntarte porque vuelve a surgir lo mismo. Yo ya estoy grande y escucho siempre el peronismo, cuando no gobierna destituye. No sabe. ¿Cómo? Pero escúchame, perdimos por un punto en el 2015 contra Macri y asumió Macri y no hubo ningún problema, ¿o no? Y ahora, por 3 puntos, Sergio Massa no ganó en primera vuelta, y no es que fuimos a dar vuelta a las urnas de José Cepá, ¿viste? Toda esta cosa clasista que tienen mucho siempre que... José Cepá. Siempre, ¿viste? Nada que ver. Vos decís, ¿y dónde están? ¿Cómo puede ser que... si uno siguiera esa cuestión muy arraigada en algunos sectores muy gorilas de la sociedad argentina, si algo de eso fuera cierto, no hubiéramos perdido por 3 puntos, hubiéramos ganado en primera vuelta. Bullrich dijo que este quilombo que se armó el miércoles fueron infiltrados de La Matanza pero ¿y hace 4 años? Sí, no, ¿hace cuánto? 6 años. ¿Cuándo fue la otra vez? Dijo estaba el playón de Termín. No sé. Sí, ¿en Loma de Zamora? Sí, La Matanza y Lomas. No, pero, a ver, por eso. Que se organizó todo en La Matanza y Lomas. Es una estupidez y ellos quieren que hablemos de las estupideces que dicen, pero esto es una mecánica. Las extremas derechas generan permanentemente, esto es Steve Bannon, o sea, no, hay un manual de esto, generan permanentemente así, noticias falsas, no importa, generan temas de conversación, y no importa cuáles son los temas de conversación, y es a partir de este tipo de funcionarios como Patricia Bullrich que dice cualquier cosa, sin prueba, nadie después le pregunta, es como aquella vez cuando decía que había mapuches entrenados en Irán, ¿te acordás todo esto? Con los binoculares, sí. Absurda, la gente gomera, por supuesto, sí. Que si estaban haciendo un delito había que sancionarlo, más vale. Pero toda esta cosa de película, o bueno, ahora que fue a desbaratar también al principio su gestión, ahora, que fue a desbaratar no sé qué banda de terroristas, y era un tipo que hacía yoga, ¿viste? O sea, no jodamos. No hay que ir atrás de lo que dicen, miremos con seriedad, porque lo que nosotros necesitamos es reconstruir un proyecto nacional. El peronismo necesita eso, la Argentina necesita tener un proyecto nacional. El proyecto libertario no es un proyecto nacional, es un proyecto que desintegra a la sociedad argentina. ¿Y es un proyecto qué? Es un proyecto que desintegra a la sociedad argentina. No, pero ¿cómo decís? No es un proyecto nacional, sería un proyecto que... Hasta ahora, en un momento casi me dieron ganas de preguntar, che, ¿te llamaron los libertarios? Porque... estás ponderando parte lo que digo que tiene autoridad presidencial. No, y está bueno porque en general cuando, o sea, no pueden ponderar absolutamente nada. Te iba a preguntar si habías recibido algún llamado de Karina. No hablo con ninguno, no me interesa. Pero si no es un proyecto, ¿qué es un proyecto qué? Hoy, sí. Absolutamente extranjerizante de los recursos naturales y sobre todo que esta es la columna vertebral del proyecto de Milei que se refleja en Argentina, pero en el mundo también es así, de estas extremas derechas lo que buscan es reconstruir esta suerte de neoliberalismo ultrafinanciero, digamos, ¿no? Es a partir de reconstruir y blindar... O sea que va a ser proyecto nacional versus proyecto extranjerizante. Bueno, no sé, eso es demasiado nostálgico. Yo lo que te digo es que lo que hay que construir es un proyecto nacional. ¿Contra qué? Contra una instancia muy traumática de la Argentina, que es esta Argentina violenta, que es esta Argentina que no mira al costado, que una Argentina apática, una Argentina que no es la Argentina por la que yo hago política. Yo hago política por una Argentina como la que se expresó en la pandemia, una Argentina solidaria, tipos que tenían una pyme y que se ponían a dejaban todo lo que estaban haciendo y se ponían a hacer barbijos.
cuando aplaudíamos a los médicos. Yo quiero volver a aplaudir a los médicos, no sacarle la plata, no decirle que son casta. Yo quiero aplaudirlo a Pedro Can. Esos son los tipos, ahí hay que ir, esa es la Argentina. Y esto pasó en nuestro país. Hubo una Argentina que no es una cuestión utópica, hubo una Argentina que nos hermanaba mucho más. No puedo dejar de decirte esto, y en la mitad de lo que vos decís aparece Guzmán, planteando que en realidad Alberto Fernández usó la pandemia para posicionarse políticamente y la mantuvo. Está bien, pero lo dicen desde adentro. No, pero eso lo dijo y se equivocó. ¿Qué sé yo qué dijo? No sé, no me importa, pero no fue así. Es una estupidez eso. O sea, estupidez, no pasó. Bueno, ¿vos decís la Argentina a la pandemia? Sí. No, la Argentina a la pandemia. No, la reacción de ¿Cómo reaccionamos los argentinos? Porque si pensamos que la gestión de la pandemia la hicieron 5 funcionarios, estamos locos. La gestión de la pandemia fue la mamá que se tuvo que bajar los programas en el celular para hacer estudiar al pibe y a la piba. La abuela que se conectaba y que no trataba de no perder vínculo con su familia. Los pibes que ayudaban a los más grandes para que no salgan de la casa, para que no se enfermen. Esa es la Argentina. Y esa fue la gestión, y esa es la Argentina en la que yo creo. Una Argentina solidaria, mucho más humana, no esta Argentina donde el que te puede pisar la cabeza es un campeón, y donde si viene un tipo que viene a estafar, entonces es un gran empresario tecnológico. No jodamos, es un ladrón, y es igual de ladrón que el que roba en cualquier lado del conurbano bonaerense. No jodamos, ahora a ese lo queremos hacer mierda y el otro es un empresario exitoso. Santiago Cafiero, muchísimas gracias. Gracias a vos.